Mi nombre es Génesis Barreto, estudiante de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, cursante del 9º semestre, sección D de Aduanas y Comercio Exterior. Y hoy, junto a mi compañera Jennifer Sánchez, les vamos a conversar sobre la detección de ilícitos en el control fiscal. El tema número 1, que se trata sobre las generalidades, infracción y delitos aduaneros, fraude y corrupción. El término ilícito aduanero incluye toda clase de violaciones e incumplimientos a las disposiciones que tienen relación con el derecho aduanero, así que el ilícito aduanero es la violación que las personas obligadas al cumplimiento de las normas legales realizan conductas consistentes en dejar de hacer lo que la disposición legal ordena. Los ilícitos aduaneros, por su naturaleza, pueden ser de carácter administrativo o de carácter penal. Por su naturaleza, estos delitos violan los derechos creados por la sociedad y las infracciones, en cambio, contravienen las disposiciones de carácter administrativos. Por su gravedad, los delitos son sancionados con penas privativas de libertad, mientras que las infracciones con sanciones de carácter económico. Los ilícitos aduaneros se clasificarán en infracciones, ya sean leves, que estas constituyen transgresiones a las formalidades establecidas en la ley aduanera o en el Código Fiscal de la Federación, y las graves, que son aquellas infracciones formales que no requieren para perfeccionarse que la conducta cause algún daño, sino que constituya una amenaza o peligro para la normal percepción de los tributos aduaneros. Los elementos que se requieren para que se integre una infracción son los siguientes: una, que se encuentre establecida en la ley; 2, que exista la conducta que constituya el incumplimiento de la misma; 3, que exista sanción prevista en la ley; 4, que exista la competencia de la autoridad para determinar la infracción y sancionarla. Sujetos que intervienen: la autoridad en el caso de infracciones en materia aduanera. Las autoridades competentes para sancionar dichas infracciones van a ser siempre y cuando, dependiendo de la infracción de la cual se trate. Los sujetos responsables en materia aduanera son los posibles infractores, que son los propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona que tenga intervención con la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de mercancías, o en los hechos o actos relacionados con la entrega en el territorio nacional y salida del mismo de estas mercancías y de los medios en que se transportan o se conducen. Las infracciones leves, las relacionadas son las relacionadas con el destino de las mercancías. Transformen las mercancías que debieron conservar en el mismo estado. Retiren las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación, con una finalidad distinta de exportación o retorno al extranjero. Las relacionadas con la seguridad aduanera: infracción de circulación debida dentro del recinto fiscal; las relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior; la relacionada con la clave de confidencial de identidad;
las relacionadas con el uso indebido de identificación utilizados en los recintos fiscales y con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras. Las infracciones graves son las que en pleno conocimiento transgreden ordenamientos legales con el propósito de causarle un perjuicio pecuniario al fisco o eludir las restricciones o prohibiciones impuestas por las autoridades a las mercancías del comercio exterior, con el fin de proteger la economía nacional y a la sociedad. Su castigo consiste en una sanción administrativa o privación de la libertad, rebasando siempre el ámbito de la autoridad aduanera por la denuncia, declaratoria de perjuicio o querela, que de forma que se solicite ante la autoridad judicial del ejercicio de la acción penal. Los delitos aduaneros. Un delito es toda acción u omisión que infrinja la Ley General de Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones. Los delitos aduaneros, comete delito aduanero aquella persona que cometa contrabando, defraudación aduanera, usurpación de funciones aduaneras, sustracción de prenda aduanera, falsificación de documentos, asociación delictiva aduanera, la falsedad aduanera, el cohecho activo y pasivo, por supuesto en la actividad aduanera, y el tráfico de influencias en esta actividad. El contrabando, según la ley de contrabando, se define como los actos u omisiones donde se eluda o intenta aludir la intervención del Estado, con el objetivo de impedir el control, la introducción, extracción o tránsito de mercancías o bienes que constituyan estos delitos, faltas o infracciones administrativas. La defraudación aduanera es un delito aduanero en el cual consiste en la disminución del pago de los tributos o el no pago de estos tributos aduaneros por operación aduanera, en los que de manera dolosa y falsamente se declara la calidad, cantidad, valor, peso u origen de las mercancías o de los servicios. La usurpación de funciones aduaneras, esto es un delito de quien ejerza las atribuciones de funcionario o empleado público aduanero o de auxiliar de la función pública aduanera sin estar debidamente autorizado o designado para hacerlo y habilitado mediante los registros correspondientes, causando perjuicio al Estado o a los particulares. La sustracción de prenda aduanera comete el delito de sustracción de prenda aduanera el que mediante cualquier medio sustraiga o se apodere ilegítimamente de las mercancías que constituya prenda aduanera. La falsificación de documentos comete el delito de falsificación de documentos aduaneros el que falsifique o altere documentos, declaraciones, registros informáticos aduaneros. La asociación delictiva aduanera es quien comete el delito de asociación a aquellos funcionarios o servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, transportadores internacionales, los concesionarios de depósitos aduaneros o de otras actividades, o de servicios aduaneros, consignatarios, propietarios de mercancía o los operadores de comercio exterior que participen de forma asociada con la comisión de los delitos aduaneros. La falsedad aduanera, quien comete este delito es el servidor público que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación de mercancía que estén prohibidas por ley expresada o posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros, así como los que informan o certifican falsamente sobre la persona del importador o exportador sobre la calidad, la cantidad, el precio, origen, embarque o el destino de las mercancías. El cohecho activo y pasivo aduanero comete el delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural o jurídica oferta o entrega un beneficio a un funcionario con el fin de que contribuya a la comisión del delito. Y el cohecho pasivo se produce cuando el funcionario aduanero acepta e incumple sus funciones a fin de facilitar la comisión del delito aduanero.
El tráfico de influencias en la actividad aduanera. Quien comete el tráfico de influencias en la actividad aduanera es cuando las autoridades o funcionarios de la aduana nacional aprovechan su jurisdicción, competencia y el cargo para contribuir, facilitar, influir en estos delitos descritos anteriormente, la contraprestación monetaria o a cambio de una contraprestación monetaria y haciendo un acto antijurídico. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Sánchez. Voy a darles una breve explicación acerca de la corrupción y el fraude. La corrupción es un comportamiento político desviado, es una conducta política contraria a las normas jurídicas y esta se designa como un fenómeno social a través del cual el servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes y la normativa a fin de favorecer sus intereses particulares. Entre sus consecuencias tiene que favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos, produce una concepción patrimonialista del poder y reduce los ingresos fiscales e impide los escasos recursos políticos que ayuden al desarrollo y bienestar social. También permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento a legitimidad popular y revitaliza una cultura de corrupción y contribuye a su proliferación. En Venezuela ha existido una lucha contra la corrupción, ya que esto es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. Para contrarrestar esto, han creado la Ley contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Objeto. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover la educación contra la corrupción y los valores de ética pública y moral administrativa en los ciudadanos. Establece las normas que deben observar las personas sujetas a la misma para la administración, manejo y custodia de los bienes públicos, a fin de salvaguardar el patrimonio público y garantizar la adecuada utilización conforme a los principios de honestidad, probidad, participación, transparencia, eficacia, eficiencia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad que rigen el ejercicio de la función pública, así como la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 2. Están sujetos a esta ley los funcionarios públicos, los consejos comunales, comunas, organizaciones socioproductivas y demás instancias y expresiones organizativas del poder popular y las demás personas naturales o jurídicas, públicas o privadas en los términos establecidos en esta ley. Código Penal. Capítulo 3. De la corrupción de funcionarios. Artículo 198. Todo funcionario que, por propia o ajena cuenta, reciba por algún acto de sus funciones en dinero o en otra cosa alguna retribución que no se le deba o cuya promesa acepte, será castigado con prisión de 1 a 2 meses. Artículo 199. Todo funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones o por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas imponen, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí, bien por medio de otra persona, será castigado con presidio de 3 a 5 años. El presidio será de 4 a 8 años si el acto cometido ha tenido por efecto: 1. Conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se convenga en contratos en que esté interesada la administración a que pertenece el funcionario. 2. Favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en un juicio civil o al culpable en un proceso penal. Si el acto ha resultado una sentencia condenatoria restrictiva a la libertad individual que exceda de 6 meses, el presidio será de 3 a 10 años. Artículo 200. Cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empeñe en persuadir o inducir a algún funcionario público a que cometa alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, será castigado cuando la inducción es con el objeto de que el funcionario incurra en el delito previsto por el artículo 198, con multa de 150 a 1000 bolívares, y si es con el fin de que incurra en el señalado por el artículo 199, con las penas allí establecidas, pero reducidas a la mitad. Artículo 201.
Los que lograren corromper a los funcionarios públicos haciéndoles cometer alguno de los delitos previstos en este capítulo incurrirán en las mismas penas que los empleados sobornados. Artículo 202. Cuando el soborno mediare en causa criminal en favor del reo por parte de su cónyuge o de algún ascendiente, descendiente o hermano, se rebajará la pena que debiera imponerse al sobornante, atendidas todas las circunstancias, en 2/3 partes. Artículo 203. En los casos previstos en los artículos precedentes, el dinero u objeto dados serán confiscados. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue toda nuestra explicación. Espero que le haya gustado. Hasta la próxima.